Yo quería preguntaros algo, y es que cuando veis una obra de arte abstracta, digamos, ¿cuántos de vosotros veis o intentáis buscar similitudes con el mundo real? Figuras, algo que seáis capaces de reconocer. Me imagino que la mayoría inconscientemente intenta reconocer algo en las formas que ve en la abstracción. Pasaría lo mismo con la imagen que estáis viendo. Ahora mismo puede que reconozcáis algunas cosas, puede que no sabéis exactamente lo que estáis mirando. Y esa es una de las cosas que me gusta de la abstracción y que por eso me he dedicado a ella, y es la capacidad de ir a la esencia. Esta imagen realmente corresponde a esta otra. Es una imagen que yo me encontré este verano haciendo el Camino de Santiago y capté con la cámara. Normalmente la abstracción no es tan sencilla, no es tan directa. Esto es un ejemplo un poco, digamos, fácil para que se vea la primera parte de lo que yo quiero hablar, que es como la parte en la que tú enfocas la mirada. Cuando hablamos del proceso creativo, la primera parte que tú haces siempre es observar y mirar, pero esa mirada está enfocada a determinadas cosas y esa es una de las partes que tú empiezas a trabajar. Cuando ves algo, te vas a la esencia y lo que hace es destacar una parte de la realidad. Digamos que eso lo que hace es que te lleva a quedarte con partes de lo que ves a tu alrededor. Y luego ocurre también que después de eso lo que hace es que vas desarrollando una manera de trabajar que cuando se estudia se habla que trabajas con el hemisferio derecho, es decir, que utiliza un lenguaje visual que es no verbal. No asocia lo que ves a conceptos racionales, sino que lo asocia más bien a sensaciones o a ideas. Eso sería, digamos, la primera parte. Cuando empiezas a trabajar, luego hay una parte que tú quieres conectar con cosas que vienen también de ti mismo. Por eso he puesto esta primera escultura como ejemplo. Algunos también serían a lo mejor capaces de reconocer de dónde viene o lo que es, y algunos otros quizás no. A mí me ha pasado cuando he preguntado que hay gente que lo reconoce y gente que no. Bueno, pues esta escultura está sacada de un yugo antiguo. Era una pieza que estaba en la casa de campo de mis padres y había visto desde pequeña, y antes de ellos pertenecía a mi abuelo. Y era algo que siempre había tenido ahí a la vista. A mí me gusta trabajar muchas veces la conexión de los objetos y de los materiales con el pasado, con lo que es de personal nuestro. Y este fue uno de los primeros trabajos. Aquí ocurría que yo sabía que esa pieza no iba a poder estar siempre en un sitio donde yo habitase, porque no es una pieza que puedas tener, pero me daba como... no me hubiera gustado perderla, digamos, ¿no? Y le fui dando vueltas hasta que pensé que qué manera la podía reconvertir. Y convertirla en un objeto que tuviera toda esa memoria, pero fuera otra vez, digamos, nuevo, diferente, y pudiera tenerlo conmigo. Entonces, pues, fue un proceso chulo porque quitándole las capas que tenía de barniz, salieron capas de pintura roja, salió como un poquito más incluso de historia. Y utilizaba un material que ya existía. Y esa fue la primera manera que tuve de trasladar esa idea que tenía a los trabajos que iba haciendo. Ha habido mucha más evolución en ello. La siguiente forma, bueno, aquí esto lo he puesto porque realmente cuando le pedí a mis padres que me cedieran la pieza para hacer la escultura solamente con los bocetos que había hecho, pues no sabía si me la iban a dar. Y cuando al final la llevamos a las máquinas para hacerle los cortes y la pusimos allí y vi que efectivamente la íbamos a cortar, fue como, bueno, esperemos que no provoque esto un disgusto familiar, ¿no? Al final la verdad es que fue... Bueno, salió bien y estamos contentos con el resultado, pero siempre tienes un riesgo al manejar objetos que ya tienen una historia de por sí. En esta segunda escultura lo que quería enseñaros era que cada vez se hace menos evidente de dónde viene, pero siempre
tiene algo que nos tiene que llamar, digamos, la atención, ¿no? Aquí, para que veáis de dónde sale, es esto de aquí. A ver si consigo que lo veáis un poquito más amplio. En este trabajo, esta pertenece a una serie de trabajos muy diferentes unos de otros, que tenían una línea en común, y era trabajar con la idea del Mediterráneo y del mar, en general del mar, buscando elementos del mar que yo pudiera llevar a una abstracción previa y luego convertirlo en objetos artísticos. Así que pensé que no quería algo que fuera muy evidente, no quería que fuera el aspecto físico del mar, sino algo que estuviera asociado al mar. Es como darle un poco la vuelta o pensar a lo que ahora muchas veces se comenta de pensamiento lateral, que es simplemente buscar cómo plasmar la idea de otra forma. Y bueno, me surgió la idea de trabajar con las varillas, de ver cómo lo podía organizar, y al final lo trasladé a esta pieza. Como estáis viendo, es más fácil trabajar con escultura, por lo menos a mí me resultó primero más fácil hacer esto en escultura que en pintura, porque trabajo las dos disciplinas. Y luego comentaré qué pasó con la pintura después, ¿no? En este caso, lo que hice fue buscar un elemento que está siempre en la costa mediterránea, en el Mediterráneo en general y en la costa también, que es las chumberas. Aquí lo que me atrajo también, que tiene una parte de conexión con mi aspecto de ingeniero, es que tienen aparte de ser atractivas y de ser un elemento del paisaje, tienen algo más, que es cómo se estructura el crecimiento de la propia planta, porque crecen las hojas unas sobre otras, y esa es la estructura que forman, no son como un árbol que tiene ramas y hojas y demás. Y esa parte de cómo se podía construir, que aquí algunos de los presentes saben que no era muy fácil de conseguir después en la práctica, pero hace que tenga algo más especial, siempre buscando esa parte en mezcla entre lo que es el concepto y lo que es la forma, para que al final tengan un resultado. Entonces, y que no sean tampoco muy evidentes, ¿no? ¿Y qué material utilizan, perdona? Esta fue el latón. El latón, sí, el latón, porque estaba en la intemperie, además el medio es marino, y entonces es la que te permite no tener unas corrosiones grandes. Aparte está protegida también. Y esta fue la última pieza con la que trabajé, digamos, que puede ser un poco la evolución final de todo ese proceso. Esta es el canto de la sirena. Se ve lo que es, porque es una boca, pero ahí es la conexión con el mar la que es un poco más, da un poquito más la vuelta, ¿no? Y era porque no quería la evidencia de una sirena con su cola y demás, y porque las sirenas están en la mitología mediterránea. Entonces, lo que quise fue captar un poco el momento en el que la sirena va a empezar a cantar, porque el canto de la sirena lo que realmente está en la mitología, no la figura de ella en sí. Y esa parte de la idea más el aspecto, que fuera algo que no es tangible, que es como que está hecho de gotas de agua, y que el material acompañase esa idea, fue lo que hizo que bueno, que al final me convenciera y coger este camino. Es una pieza que, bueno, fue compleja de ejecutar. Luego comentaremos sobre los acabados de las piezas un poquito, y os comentaré algo más sobre cada una. Pero vamos a seguir un poco la línea de lo que es el hilo del proceso creativo, ¿no? Digamos que en cuanto a escultura, me resultó más sencillo porque puedes jugar con más materiales, más puntos de vista. Muchas esculturas se les puede dar la vuelta. Sin embargo, cuando me enfrenté a eso mismo con la pintura, el camino fue más costoso, porque tienen menos recursos artísticos para hacer eso mismo. Y veía que siempre que lo intentaba me costaba bastante más hacerlo. Así que hice algo que en ingeniería se llama dividir el problema en partes. Porque bueno, algunas de las cosas, como ha comentado ella, algunas de las
capacidades que adquieres con la ingeniería parece que están enfrentadas al mundo artístico, pero sí que te dan resortes que pueden interpretarse como madurez, pero también es como que tú esos recursos los puedes utilizar a tu favor. Y uno de ellos es este. Dividir en primeras partes, pues era eso, enfrentarme a una obra con toda la complejidad de composición, color e idea que quería incorporar, era llevar demasiadas cosas a la vez a las dos dimensiones con el recurso solamente pictórico. Así que decidí centrarme en la composición. Esa obra que hay aquí pertenece a una serie en la que hay dos obras más, o sea, una obra más aquí que son estas dos partes, las que tienen los campos de color plano. Estas son... están estructuradas en varias piezas y pueden funcionar como una pieza completa o en partes. Originalmente la imagen era la imagen completa. Recurrí a los campos de color porque no me tenía que complicar tanto con la pincelada. Si comparáis con una obra posterior, pues veis que luego utiliza mucho recursos y es lo que vas buscando. Pero al principio intenta reducir toda esa complejidad y reducir el número de colores, las mezclas de color, cómo van a funcionar entre ellas, todo eso que es bastante complejo, lo simplifica. Sí es verdad que conforme vas trabajando, vas adquiriendo complejidad y también vas pudiendo trabajar más los bordes, la propia obra. Ocurre que cuando estás en un proceso, que es algo que también quería destacar creativo, es que tú empiezas a tirar de un hilo y conforme vas trabajando sobre eso se abren nuevos caminos. Cuando insistes y te enfrentas a los problemas y los vas superando, tu mente cada vez se va abriendo más, está focalizada ese trabajo, pero a la vez empieza como a tener como si se ramificase y vas encontrando en lo que tú creías que era un recurso simple, te va aportando mucho más. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que en esta obra, conforme iba trabajando partes de ella, de esa, veía que podía ir sacando otras obras más. Si veis esta parte de aquí y la anterior, la zona de abajo es la siguiente obra. Porque veía que conforme iba trabajando esas manchas, de esas manchas podía sacar otra y otra y otra. Por eso le llamé Matrioshka a la serie, que es muñecas rusas, porque vi que podía, a partir de una abstracción, ir desarrollando más. Que fue algo que no me esperaba. Que ocurre eso de la ingeniería también, es verdad que vienes con la cabeza pensando que te viene muy bien saber estructurar un proyecto y comenzar hablando, o sea, comenzar planificando de menos a más, las etapas, todo, y a lo mejor llevas un mes trabajando en una obra ilusionada y hablándole a todo el mundo de ella y de pronto, cuando ya has avanzado bastante, dices, esto no funciona, pero no funciona nada. O sea, por aquí no puedo seguir, ¿cómo es posible? Pero, sin embargo, de algo que marginalmente se te ocurrió, trabajaste en el proceso y que no le diste más importancia, ves que por ahí, por ese camino inesperado, encuentras mucho más resultados. Y eso fue algo que aprendí con el arte, que no siempre el camino principal es el que te lleva a donde tú quieres ir. Y aunque te cueste mucho, no se trata de deshacer, sino abandonar un camino y coger otro. Luego aprendes que eso ha servido también para algo, porque te permitió llegar a ese punto en el que dijiste, esto funciona y esto no. Al principio es muy desalentador, porque dices, madre mía, que llevo aquí un mes y pico, no sé cuánto más, trabajando en esto como loca y no más. Pero siempre sirve, o lo aparcas y a lo mejor lo retomas. Y luego lo último que quería apuntar sobre esta serie era que también es verdad que vi que tanto ampliarla como hacerla en partes me permitía jugar con el espacio con ella. Eso es algo que te permite la abstracción. Puedes trabajar en muchas líneas, puedes expandir a veces la obra, a veces coger un trozo de una y desarrollar otra. Todo ese trabajo te lo permite, la abstracción, por eso me gusta mucho también. Es un reto, porque no es que sea más fácil, pero la realidad es la que tienes. Tú la puedes interpretar, tú le puedes dar forma, pero sabes que vas hacia eso. Sabes que te diriges hacia una imagen concreta. En la abstracción es muy fácil perderse si no eres un poco rigurosa. Cuando estaba en clase, me acuerdo que era una profesora, Marisa Mancilla, cuando empezamos con la abstracción nos perdíamos todos. Porque empezabas a pintar y aquello llegaba un momento que ya no sabías qué hacer con el cuadro. Y te decía,
le decía, Marisa, ahora no sé qué hacer. Y decía, ¿ya has visto? Yo sé lo que te pasa. Ahora no sabes si es figurativo, si es abstracto. O sea, hay que tomar una decisión y tirar por ahí. Me sirvió muchísimo ese consejo porque era verdad. Tienes que tener un destino un poco al que quieres llegar. Y eso me permite enlazar con la siguiente parte de lo que quería explicaros, que era cómo introduces la idea, lo que tú quieres contar en la obra. Porque, como enseñaba en la imagen primera, yo puedo coger una imagen más o menos elaborada y tener una obra que estéticamente sea convincente, me guste, pueda quedar bien, pero llega un momento en que te quedas en la parte estética y necesitas que la obra aporte un poco más. Cuando quieres introducir elementos de idea o recuerdo o cualquier elemento en la obra, ese es el siguiente reto al que te enfrentas. ¿Y cómo integras todo eso en el lenguaje abstracto? Y ahí fue donde, digamos, avancé el siguiente paso. Esta obra fue de las primeras en las que trabajé con esa idea. Sí que es verdad que desde que tú trabajas... Aquí está un poco mejor. Desde que tú trabajas en pintura o en arte, tienes algo que viene de ti que necesitas incorporar. En este caso, como introduje con la obra, era los objetos, lo que te representa de alguna manera, pero de una forma indirecta. Y eso le quería dar un carácter más amplio. ¿Podía yo realmente introducir cualquier imagen que yo quisiera en la obra abstracta y conseguir que funcionara? Y ese reto fue el que me planteé con esto. Aquí vais a ver las imágenes que hay detrás. A ver si alguna... Bueno, podéis estar mirándola un poco y ver si reconocéis algo en estas imágenes. La dejo un poquillo para que la veáis, si reconocéis algo de lo que puede haber ahí. Y lo que hay detrás, no detrás, sino el punto de partida de esta obra, es esto. En concreto, en esta es una obra para un encargo. Y la idea de ese encargo era una imagen de la playa y de los elementos que tienes en la playa que son un poco más kids, un poco más pop. No la idea tampoco tan idílica de la playa. Y yo sabía lo que quería que hubiera dentro, no tenía por qué ser exactamente esto, porque yo luego de ahí quería pasar a una imagen en la que prácticamente no pudiera reconocerlo, pero estuviera ahí, sin ello esto no podría existir. Y esa es la parte que más me gusta de trabajar en abstracción en pintura, y es que los elementos que hay no sean evidentes, pero formen parte de la composición y sin ella no existieran, ¿no? A partir de aquí empecé a ser capaz de funcionar de esta forma. Y el siguiente paso que di con ello fue la obra que estáis viendo aquí. Esta es la serie nueva en la que estoy trabajando, donde he dado un paso más a la hora de trabajar ya de una forma pictórica, es decir, trabajar más las pinceladas, trabajar las formas de una manera más compleja y trabajar por capas. Las obras que os enseñé antes, que son de la serie de estas dos que hay aquí, que en realidad son una, lo que se trabaja en una sola capa. Es decir, los colores están aplicados y se encuentran en los bordes. Aquí ya va superponiendo. Se gana en complejidad, pero es lo que hace que la obra se enriquezca, por lo menos desde mi punto de vista, la manera que yo trabajo. En esta obra, en la que, está destinada a unas personas a las que yo le pedí que me hablasen un poco de cómo eran ellos, porque la obra era para ellos. Y les pedí que me hablaran de sus aficiones, que me enviaran fotos. Ellos no sabían muy bien lo que yo iba a hacer con ellas. De hecho, a mí me sorprendían un poco y decían, tú mándame cosas que sean visibles. Háblame de lo que te gusta, pero luego envíame fotografías o háblame de cosas que sean, digamos, objetos. Bueno, les pedí mucho material. Y la verdad es que fue muy generoso porque me enviaron muchas cosas. Y no puedo contar todo lo que hay porque algunas son de estas personas, pero
Por ejemplo, quería hablar de que son personas que provienen de sitios muy distintos. Él proviene de una familia que vino de Nueva Zelanda, por eso estáis viendo aquí una imagen. Bueno, al final ha salido al revés realmente, pero es la isla norte de Nueva Zelanda, las zonas verdes así boscosas de la isla. Y ella es de Madrid y él además luego nació y se crió en Nueva York. Entre otros elementos que venían de su historia, me pareció que era interesante incorporar esa diversidad de orígenes, aunque sí puedes coger una foto de un paisaje, de un sitio y tal, pero me interesaba llevarlo un poco a mi terreno, darle la vuelta, y después de mucho pensar y mucho buscar imágenes, porque hay un trabajo previo, que eso no lo he contado del todo, pero es que en esta obra tú te pasas mucho tiempo, como pasaba con la imagen del bosque, pero mucho más enfocado, mirando, buscando dónde está la conexión que tú quieres encontrar y que no sea evidente, porque lo que hace es un primer proceso de abstracción de la idea que tú tienes y luego un segundo proceso que es integrarlo en la obra abstracta. Ese primer paso de abstracción es el que yo le dedico mucho tiempo, que es como una especie de documentación, porque además me entrena la mente para ver la estructura de las imágenes que voy a incorporar. Es decir, que pasa como cuando tú te vas a comprar un coche y estás entre dos marcas y cada vez que sales a la calle esos dos coches los ves por todas partes. Y no es que de pronto todo el mundo le dé por comprarse ese coche, es que tú tienes la mirada orientada a esa idea, entonces la ves mucho más evidente que cuando estás pensando en otra cosa. Pues eso te ocurre y es un entrenamiento para tu visión espacial y para ese trabajo del hemisferio derecho que no funciona con palabras sino con imágenes y con asociaciones. Y poco a poco vas entrenándola. Aquí pues después de trabajar con muchas ideas, me cogí la idea, digamos, de los mapas, ¿no? De cómo eran esos sitios donde provenían ellos físicamente. Y entonces lo fui incorporando a la composición del cuadro. En este caso la mancha verde que veis, es que no se ve mucho aquí, en la zona de abajo veis que está ubicada esa misma isla pero girada en horizontal. Y esas son estas manchas verdes que se ven aquí. Realmente cuando luego hice el cuadro me arrepentí un poco de haber cogido este camino, porque pintar Nueva Zelanda a espátula, a mano, se lleva una buena cantidad de horas. Pero luego el resultado merece la pena, eso también es verdad. Cuando tú tienes el convencimiento de algo que va a quedar bien, y aquí alguno en la sala también vuelvo a decir que sabe de lo que hablo, estás convencida de algo y hay momentos en que parece que eso es un trabajero, luego siempre te da buenos resultados. Más cosas, pues por ejemplo en el caso de la isla de Nueva York, hay pasajes que son más fáciles o ideas que son más fáciles de dar, que tienes que darle bastante vuelta, pero siempre encuentras algo que te conecte, y en este caso era Central Park. Central Park tiene una red de senderos que realmente parece que han hecho un cuadro abstracto con ellos. Es todas estas líneas que ves aquí rodeando el lago y recorriendo todo, que dentro de la estructura de Nueva York, que no había por dónde cogerla para hacer un abstracto que fuera de una forma orgánica, porque todas las calles están estructuradas, ahí realmente había algo con lo que yo podía trabajar. Y os puedo asegurar que esta no era la primera imagen que yo cogí ni lo primero con lo que trabajé, esto viene después de darle muchas vueltas. Y es esto que ves aquí en blanco, porque aquí en el cuadro lo he resaltado un poco, creo que se ve esas líneas blancas que son las que tomé de Manhattan para seguir, digamos, trabajando con la composición. La tercera parte, esta sí que me costó, yo sé que hay gente aquí de Madrid, pero digamos que Madrid era compleja también para trabajar con ella a nivel de sacar un elemento, el que la abarcara en conjunto, que la representara de esta misma forma. Pero si abres un poco más el campo, pues te encuentras que hay un montón de zonas verdes alrededor de Madrid, y que esas zonas verdes y cauces de río sí tenían una forma que realmente sí que me gustó. Y fue la que está sacada aquí en azul, un poco destacada, no con las letras, porque esto era parte de los bocetos de trabajo, pero son todas estas redes de líneas y manchas azules que veis en el cuadro. Como os digo, hay más cosas que yo comenté con ellos que iban a incorporar, pero bueno, yo creo que esto sirve
para hacer una idea de la forma en la que esa abstracción previa funciona dentro de esta otra abstracción y la manera en la que me gusta que las cosas con las que yo trabajo a nivel de idea no sean evidentes. Y hay un motivo más por el que me gusta que no sean evidentes, y es porque yo prefiero que la obra te guste sin saber nada de ella. Ahí existe el arte conceptual, que a mí también me gusta, pero en mi trabajo me gusta que tengas que buscar un poquito más y que primero sea la imagen y la obra la que te llegue. Y por eso trabajo así. Luego es verdad que hay más facetas de las obras que son para mí importantes destacar, y es que las obras... bueno, esta es la imagen de Madrid, un poco por si queríais ver que se ve mejor de dónde está sacada. Aquí está resaltado ya en azul esas zonas que hemos visto antes. Y esto, bueno, me lleva a la última parte de lo que yo quería comentar sobre la manera de trabajar con la obra. Y es que, aparte de que te guste, esto es algo que yo aprendí cuando fui a la Feria de Arco la primera vez. Y es que yo venía de la facultad. Voy a dejar un poco que veáis los procesos. Este, por ejemplo, veis el proceso de... se fue. Segundo, que lo recuperamos. Esto que os dejo aquí para que se vaya viendo es que en la línea de lo que comenté, que cuanto más quieres hacer una cosa que es más compleja, te supone un esfuerzo mayor, y a los que trabajan contigo también les llevas a exigirle un poquito más. Y es que lo que comentaba que aprendí en Arco es que es importante que las obras estén bien rematadas y bien ejecutadas a nivel de materiales, de pincelada, de composición. Si son esculturas, que estén bien acabadas y que procure utilizar materiales. No tienen por qué ser tan nobles, porque esto es una madera antigua recuperada, pero no es una madera que dijéramos noble. Se trata de buscar en cada material la excelencia de este. Y es algo que en algunas obras a veces parece que un poco se puede descuidar y que suma al conjunto de la obra. Lo que vi cuando fui a Arco fue que la mayoría de las obras, pese a un poco la leyenda que hay sobre Arco muchas veces de piezas que son más llamativas o piezas que han alcanzado un precio muy alto, si tú ya vas allí y realmente ves lo que hay. Toda la gente que ha venido conmigo después y no lo conocía, porque también aquí hay gente que me ha acompañado en eso, se sorprende de la calidad de las obras. Te pueden gustar o no, pero si tú ves y la observas, las obras están generalmente, salvo el arte conceptual que lleva un camino diferente, son obras que están muy bien rematadas. Y como decía una vez Ceferino, que está por allí también, una persona conocida dijo una vez que arte es lo que está bien rematado. Se nota mucho en las obras eso. Y bueno, hay otro aspecto más que me gustaba también de las obras, y era que tenga cierta conexión con lo que yo observo a nivel general en lo que me rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo utilice en un momento dado mapa, aunque no es lo único que utilizo en la obra, es decir, no siempre me voy a un mapa. Aparte de que puede ser que de lejos tenga alguna conexión con la ingeniería, yo creo que es más bien, o a mí por lo menos me viene más de que ahora mismo somos capaces de ubicar cualquier cosa en cualquier parte del mundo con un clic. Y de ahí, de esa facilidad que por ejemplo yo he tenido en localizar cómo es la isla de Nueva Zelanda y poder trabajar con esa forma, que antes, incluso cuando yo estaba en ingeniería al principio, tenías que ir al Instituto Geográfico a pedir un mapa y hacerle fotos, recortarlo, yo qué sé. Toda esa facilidad que tenemos para ver el mundo desde ese nuevo punto de vista, al final me influye a mí también. Y yo no iba con esa idea, pero luego observando me da cuenta de que es que venía de ahí, de que yo cojo el móvil y busco los sitios. Y la otra obra que comenté, voy a poner el otro proceso un poco para que también lo podáis ver, la obra que os comenté anteriormente, que era el collage, bueno, la voy a poner mejor, que es más fácil.
que lo veáis con la imagen. Esta obra, cuando yo trabajé con ella, con la primera parte, quería hacer un collage porque tenía la sensación de que cuando algo son imágenes que tenemos de algo que a lo mejor ya no es tan placentero, que es más rápido, que es más... ¿Por qué las tenemos? Porque tenemos un bombardeo de imágenes también. Es decir, yo en cierta manera quería reflejar que cuando trabajaba con esta idea de lo que era una playa o un verano, era que realmente reciben muchísima información visual, reciben mucha información en general, y era una manera un poco de plasmarla y también. Y esta es porque a mí me atrae también mucho el tema del graffiti y ese aspecto que tiene muchas veces las paredes de un anuncio desgarrado y otro anuncio encima o esas superposiciones que tenemos me atraían también para trabajar, digamos, la imagen que eso me proporcionaba y que cada imagen se superpusiera y se solapara a otra y después desapareciera una parte de ella para dar lugar a otra. Y bueno, pues una última cosa que yo quería destacar del proceso creativo, ya para finalizar, es que el proceso creativo es un proceso que es muy solitario, pero para tú llegar a lo que yo estoy hablando, para llegar a esta manera de trabajar, solo lo puedes hacer tú, pero necesitas que haya gente externa que también te lo permita. Uno de ellos es que confíen en ti, porque como ha dicho ella, yo puedo tener bastante confianza no en mí misma, pero tienes un apoyo al final en que lo que tú crees que de verdad va a funcionar o que lo vas a hacer bien, siempre hay determinadas personas que creen en eso. Como cuando me lo llevé, le dije, voy a hacer algo estupendo con esto. Y confiaron en que efectivamente iba a salir algo que mereciera la pena. Pero aparte de este ejemplo, es eso, y es que hacer cosas como esta, como la que estoy haciendo yo hoy, es salir de mi círculo de confort. Si yo me manejo bien en el mundo de las imágenes y en el lenguaje no verbal, yo podía tener cierta habilidad adquirida de antes, pero lo cierto es que me va a costar mucho más verbalizar todo esto y ordenarlo que simplemente trabajar y mostrar el trabajo final. Pero es necesario porque me pone en contacto con todo lo demás de otra forma, porque además hace que personas que estáis en otro ámbito conozcáis lo que se hace y eso es una parte, digamos, de apoyo y de promoción. Pero luego está la parte de que tú realmente, de alguna manera, tienes que ir sabiendo delegar para tener ese espacio donde tú trabajas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces no te puedes dedicar a todo lo que supone la creación y la promoción artística. Entonces, otra de mis ideas, como es que este Ceferino con su galería, aquí es la parte que yo muchas veces necesito para que yo me dedique a lo que creo que yo sé hacer y él se dedique a lo que él puede hacer mejor. Y esa parte de todo lo que... Eso también es parte de lo que rodearía al proceso creativo. Porque sin eso yo no me podría dedicar a pensar todas estas cosas y a trabajarlas. Ese pequeño apunte es un agradecimiento a todas estas personas, todas las que de alguna manera pues habéis querido en eso. Y también de la mano de mucha gente que cuando hay partes del proceso que tú... por el motivo de tamaño de técnica o de lo que sea, tú no puedes ejecutar, hay gente que tiene la maestría y la visión necesaria para ser también muchas veces tu mano y confiar efectivamente en que ese trabajo que estás haciendo juntos va a llegar a un buen final. Así que, bueno, espero que con esto haya servido para que os podáis acercar un poquito más a lo que es el proceso creativo. Muy bien.